Bueno, y se los anunciábamos tempranito que una de nuestras entrevistas esta mañana sería con el abogado penalista Diego Durán, porque se había anunciado y se hizo efectivo en las últimas horas, se ha presentado una denuncia contra la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, en el marco de lo que aparentemente hay hechos irregulares y de carácter delictivo, que ya será Durán el que los amplíe sobre... o aparentemente sobre la figura del abuso de funciones. Qué momento para hablar sobre el tema del abuso de funciones, ¿verdad? Porque la funcionaria dispuso unos 800.000 pesos en pasajes para integrantes de una ONG que no son funcionarios justamente de la cartera, y para profundizar sobre estos temas, sobre lo que se está denunciando, el hecho en sí y la configuración aparentemente de este delito, es que lo hemos invitado esta mañana. ¿Cómo le va, Durán? Buen día. Sí. Gracias por acompañarnos. Bueno, concretamente, la denuncia, ¿en qué consiste? El hecho en sí, ¿en qué consiste? Bien. ¿Qué lo motiva a presentar esta denuncia? Primero surgen elementos que surgen desde el Parlamento, donde la ministra comparece ante el Parlamento luego de reiterados pedidos de informes sobre gastos, sobre viáticos y demás, y comparece y dice, bueno, reconozco que estoy haciendo pagos sin ley y que lo voy a considerar en la próxima ley de presupuesto. Es decir, estoy haciendo gastos, no tengo norma que me autorice a hacer esto, pero bueno, veremos después cómo lo solucionamos. Sí, esto antes llamado del diputado Martín Lema, que de hecho estuvo aquí en la mañana con nosotros explicando el... Hubo un llamado de parte de Lema, que la llamó a la comisión, le pidió informes y no tuvo eco primero con los informes. Y bueno, y luego viene ella a reconocer o a hacer una confesión de parte y reconocer sus hechos. Eso me llevó a que en el día de ayer amplié la denuncia, porque investigando un poco más a fondo lo que eran resoluciones del MIDES, me encontré con que en el 2013 también ya se estaban haciendo estos pagos. O sea que la cifra de 800.000 pesos en boletos por 3 meses no es el total del monto del asunto. La plata estamos hablando de mucho más. Y se pidieron también informes, tengo entendido, desde el 2005 a la fecha de cuánta plata se ha ido en boletos, en viáticos, etcétera. No se han recibido respuestas, por eso pedimos que la justicia las dé. ¿No es una facultad esa de la cartera de ejecutar este tipo de gastos, por ejemplo? Bueno, hay gastos que son para el desarrollo de la cartera que si tienen ley está bien que lo hagan en la medida que estén autorizados. Pero en estos casos también me llevó a analizar cuáles son los antecedentes en crimen organizado. En el caso de la Armada, el segundo caso de la Armada, fueron procesados por abuso de funciones los funcionarios públicos de la Armada, por mucho menos que esto, por abuso de funciones. Y bueno, lo que pedimos es que la justicia investigue qué vínculos hay entre estas ONG y las autoridades públicas, después que no son funcionarios públicos, que trabajan para una cartera directamente, después que estas ONG no sabemos si son licitadas o son digitadas, no lo sabemos. Y bueno, pedimos que se investigue por parte de la justicia. Sin lugar a dudas, con la información que surge, hay una decisión arbitraria de disponer de un gasto a una ONG, que no sabemos el vínculo que tiene, que pedimos que se investigue, y esa ONG no sabemos si efectivizó el gasto. También pedimos que se investigue si el gasto se efectivizó. Claro. Ahora, ¿dónde cruza el umbral esto de pasar, para que tenga mérito para presentar la denuncia penal, de pasar de una irregularidad administrativa, que ameritaría de hecho una investigación administrativa, a la presunción de la existencia de un delito penal? Bueno, lo decía recién, la confesión de la ministra en la Comisión de Desarrollo del Parlamento, el decir que como argumento va a utilizar que en la ley de presupuesto del 2018 va a colocar este gasto en la ley de presupuesto, no sé, es una especie de futurología que ella hace, porque habrá que ver si le dan las mayorías o no, etcétera, que lo cual está mal desde el punto de vista administrativo, pero revisando para atrás, en el 2013 hicieron el gasto y no lo consideraron en la ley de presupuesto del 2015. O sea que el argumento se desvanece. Claro, pero, entonces, arbitrariamente, eso está probando... ¿Abuso de funciones qué sería? Ese abuso de funciones. Está probando que toma decisiones arbitrarias, es decir, yo gasto plata, la dispongo para allá y no me importa si tengo ley. Con ese criterio derogamos el Parlamento, no usamos las leyes y yo tengo el poder, una especie omnipotente, de disponer, gasto la plata acá, gasto la plata allá, se la doy a una ONG X, que no sabemos si licitó o no,
Entonces, bueno, pedimos que se investigue. Yo no estoy acá imputando delitos. Yo pido que se investigue. El tema que con la eventual derogación del abuso de funciones, estos casos quedan impunes. Estas situaciones quedarían fuera de la ley. Lo cual, derogar el abuso de funciones... Le quería preguntar, justamente, ya estamos además se da coincidente. Sí. ¿Hay una coincidencia fortuita o, No, fortuita. o pensada No, fortuita. de la presentación de esta denuncia con lo que discutió el Senado? La verdad desconocía de que justo se trataba en el Senado el día del miércoles este tema. Yo venía investigando y trabajando en el asunto. Y... ¿Qué piensa sobre la derogación del abuso de funciones? Digo, primero... Perdón, debo reformular la pregunta. ¿Qué piensa sobre el delito, sobre la figura del delito de abuso de funciones? Bien. Y después le pregunto, Sí. ¿qué piensa sobre la iniciativa de derogarlo? Primero, sobre el delito, si bien la academia se ha formulado ciertas opiniones de que habría que derogarlo, habría que derogar un montón de delitos que también lo ha dicho la academia. Si vamos a hablar de lo que dicen leyes penales o delitos penales abiertos, hay muchos delitos penales abiertos. El delito de drogas, que el Poder Ejecutivo va estableciendo cuáles son los precursores químicos, etcétera, y las drogas las establece el Poder Ejecutivo, es un delito penal abierto también, a nadie se le ocurrió derogar este. ¿Por qué vamos a derogar el delito de abuso de funciones? Porque va contra la clase política, lo cual yo no comparto. Yo lo que entiendo es que la Convención de Palermo de Naciones Unidas dice que hay tolerancia cero a la corrupción. Y si vos derogás un delito que es el último bastión que tiene la ciudadanía para ir contra la corrupción, estás siendo incongruente con la Convención de Naciones Unidas de Palermo, que dice que todos los estados deberán implementar normas eficaces para prevenir la corrupción, prevenir, disuadir y atacar eficazmente la corrupción. Estamos siendo incongruentes. O sea, el Estado se desvanece y pasa a ser un Estado, un cambalache. Es un cambalache. El doctor Langón acá en esta mesa nos decía hace unos días atrás, hablando sobre el tema de delito de abuso de funciones, como que en realidad es un agujero negro que entra cualquier cosa allá adentro. Está bien, podés decir que entra cualquier cosa, pero el problema está en cómo se pretende derogar. Primero que hay un código, un proyecto de reforma del Código Penal, que si bien establece la derogación, también establece la creación de otro delito. O sea, el enriquecimiento ilícito. Estas cosas. O sea, no está bien que un político que ocupa un cargo que es del Estado, y del Estado es la plata del pueblo que está toda ahí, agarre y destine dineros a troche y moche, a como dé lugar, sin ley, a criterios propios, personales, que no tenga un control del gasto, porque el Estado de acuerdo a sus propios argumentos, los recursos son finitos, se agotan, y pasamos de una deuda neta del 2009 de 300 millones, ahora estamos en el 2016 a más de 2.000 millones de deuda neta. Entonces, el Estado pasa a ser ineficaz después al momento de querer ejecutar políticas públicas. Claro, y a su juicio, como un operador del sistema judicial, que a la vez también tiene nexo con la política partidaria, para usted, el momento de legislar sobre el tema de uso de funciones, ¿es digitado, está pensado? Yo no tengo ninguna duda y tengo la convicción personal de que el momento está digitado, porque si se deroga en este momento sin norma supletoria, es dejar la banderola abierta para que el caso Pluna, el caso ANCAP, queden sin resolución o se absuelvan. Entonces, no tengo ninguna duda en cuanto a eso. Si queremos discutir o llevar un debate serio este tema, sería, creamos un delito similar que cumpla con las garantías de que no sea una especie de agujero negro, creemos un delito. Y ahí en esa misma ley decimos, derogamos este otro. No es derogamos y dejamos abierta la ventana y después pensaremos si venimos con otro delito que venga a cumplir con lo que es la Convención de Palermo. La Convención de Palermo es muy clara. Pasamos a ser un Estado bananero, en el cual por un lado decimos que vamos contra la tolerancia cero a la corrupción, y por el otro decimos, no, deroguemos esto porque si queremos discutir normas de fondo de tipos penales abiertos, hay un montón. Lo que pasa es que nadie se pone a discutir esas normas, sino que discuten estas porque va contra los políticos. Lo cual, ya mi ferviente rechazo a la derogación. A propósito, hablando del tema de abuso de funciones, que recién lo comentábamos con Humberto en la lectura de las noticias, esta situación que se generó con el vicepresidente Raúl Sendic y el uso, no solamente con el vicepresidente Raúl Sendic, también con directores blancos, colorados y del Frente Amplio en ANCAP, del uso de las tarjetas institucionales, con una justificación allí del gasto no del todo muy clara, y sobre todo con los rubros donde se usaron esas tarjetas para hacer compras. ¿Podría también, en este caso,
entrar en abuso de funciones? A ver, bueno, no me corresponde a mí tipificar, pero que la conducta es irregular, eventualmente irregular, y que podría ser investigada al menos por un juez, entiendo que es pertinente que se analice. Creo que hay una denuncia presentada para que la Fiscalía investigue el hecho. Después, a qué resultado se llega, será la justicia la que lo determine. Del punto de vista jurídico y del punto de vista general, académico, podría considerarse que al estar vigente este delito de abuso de funciones, podría ser una decisión eventualmente arbitraria y bueno, podría haber también un perjuicio a la administración, pero será el juez que tendrá que valorar esos elementos. Si hay una decisión arbitraria de decir, tengo la tarjeta y gasto, y tendrá que el juez determinar si hay un perjuicio a la administración, es decir, a la administración, a las arcas del Estado, a la administración de ANCAP, etcétera, en tener gastos excesivos. Yo creo que ahí es donde hay un exceso. Después de decir que devolví el dinero o que lo voy a devolver, no extingue el delito. Es una especie de reparación del mal, es una especie de, bueno, estoy arrepentido de lo que hice y te lo devuelvo. Pero la única forma que existe para extinguir un delito es en el caso de cheques que pagues antes de la acusación fiscal. Después no hay otro delito que permita ese tipo de pago y acá no pasa nada. Hay una conducta, digamos, de dejar hacer, de una conducta de decir, bueno, lo hago y no importa lo que pase. A mí la verdad me preocupa un poco que estos casos queden impunes, más allá de lo que pueda haber desde el punto de vista administrativo, al menos que un juez lo investigue. Después, si hay delito o no, lo va a determinar un juez. A propósito de la denuncia que ha presentado en el Mides, ¿alcanza solamente a la titular, a la ministra María Arismendi, o también abarca eventualmente a otros jerarcas o funcionarios? La directora general, las demás autoridades de la repartición, porque en el 2013, que ya se estaba haciendo este gasto, no estaba la ministra. Claro, era otra jerarca. Entonces, lo que encontramos es, en 3 meses tenemos 800.000 pesos de boletos a Canelones. No están lejos Canelones, ¿no? Después tenemos gastos que desde el 2013 se estaban haciendo, que no sabemos cuánta plata es, que estamos pidiendo que se investigue, que se abra una instrucción. Si derogamos el delito de abuso de funciones, a nadie se le va a ocurrir instruir esto. O sea, ningún juez va a decir, no, rechazo. Y ningún abogado creo que tampoco presente una denuncia. Esa es la gravedad que tiene de derogar este tipo de normas. Doctor, lo tengo aquí, me viene bien la oportunidad para conversarlo, porque es un tema de mucha actualidad que hemos tenido en la mesa. Hay una concatenación de hechos, por lo menos extraños, para el sistema judicial, con los distintos operadores judiciales. Estamos hablando de que hay amenazas a fiscales, amenazas a jueces que han trascendido a nivel público, una testigo protegida que es asesinada, un alguacil en San José que fallece o muere en una situación aparentemente y sin aparentemente, así lo ha dicho la justicia, en el marco de un intento de rapiña, pero que era hermana de una jueza penal y por allí se dejó deslizar por allí alguna otra posibilidad o eventualidad que fue descartada, digamos, en el terreno de las especulaciones. Hablamos de lo del doctor Subía, que fue amenazado, el doctor Gómez, una adjunta a la fiscalía del doctor Gilberto Rodríguez, lo que sucedió con el colega suyo, Gustavo Bordes. ¿Qué está pasando en el sistema judicial? Sí, varias cosas, ¿no? Yo creo que hay un debilitamiento. Se ve una concatenación de hechos, ¿no? Hay un debilitamiento del Poder Judicial propio de que el Poder Ejecutivo lo está atacando en lo económico, porque no le está pagando a los funcionarios judiciales. Entonces se debilita el Poder Judicial. Después tenemos un Ministerio del Interior debilitado en cuanto a la gestión. Y después tenés los delincuentes que realizan delitos. Entonces, es un tema más sistémico, es un tema más amplio, donde evidentemente el sistema está mostrando sus debilidades por todos lados y creo que no se han dado políticas claras o señales claras desde el punto de vista de la gestión. No estoy hablando de crear leyes, yo no comparto el discurso de Subía de más penas y no lo comparto porque el problema está en que está generando depósitos en las cárceles y las cárceles pasan a ser praxis del delito, no son escuelas ya. Es un mundo de la delincuencia que se traslada a la afuera. Entonces generás más dinosaurios ahí adentro. Entonces por eso es que no lo comparto en ese sentido, pero el problema está en la gestión, no está en generar más penas o generar más severidad. Porque vos cuando acorralás y generás políticas que no son políticas públicas de gestión, o no hay políticas de gestión, es cuando el sistema muestra las debilidades y es camino fértil para otras cosas, ¿no? Es camino fértil para
para que exista más inseguridad, para que pasen este tipo de cosas. Yo considero que es un tema más sistémico, más allá de la barbarie, de lo que significa el ataque a los colegas. ¿Le ha pasado a usted alguna vez de recibir algún tipo de amenazas? No. Usted ha trabajado con casos bastante pesados. Sí, pero gracias a Dios no, por ahora no. Pero preocupa a todo el ambiente de colegas y demás que este tipo de cosas estén ocurriendo, ¿no? ¿Usted trabajó, digamos, o tuvo asesoramiento en la campaña de la calle Pou, del candidato, la calle Pou? Participé, sí, de algunas reuniones. ¿Alguna colaboración? Alguna colaboración. ¿Y a nivel político está con algún vínculo con el Partido Nacional o ahora no? Actualmente sí, estoy con vínculo con el Partido Nacional. Y bueno, esto surge también, yo ocupo una suplencia de diputado por Canelones y surge también de la información desde el Parlamento, un trabajo de investigación que se hizo. Y bueno, esto también lleva a que habría que presentarlo en la justicia. ¿Recompuso por allí el vínculo con Bonomi después de aquel cruce de declaraciones o no ha tenido oportunidad? No, nunca me llamó y yo no pienso llamarlo tampoco. Considero que fueron declaraciones inoportunas que luego el Colegio de Abogados sale valorando y respaldándome, que fue un exceso del ministro, ¿no? Un placer haberlo recibido esta mañana acá y seguramente con el nuevo código y muchas cosas, muchos temas más tendremos oportunidad de invitarlo de vuelta. Claro que sí, un gusto estar con ustedes y con el mejor lateral. Sí, dice que juega muy bien, me decía compartiendo pabellón 23 con el fútbol. Compartimos algún partido y es una mezcla de Tito Goncalves con Ever Ludueña. El mejor lateral de todos los tiempos, Humberto de Bar. ¿Y usted se entrevera ahí también? Sí, ahí jugamos ahí un poquito, hemos compartido algún partido. Gracias, Durán. Vamos cerrando la entrevista por acá.